tenemos que hacer las cosas más para Él y menos para nosotros. Eso es andar en el Espíritu. Vamos a continuar con la enseñanza de ayer. Ayer empezamos diciendo que el tema final iba a ser la sanidad. Y es que tenemos que entender que el Señor siempre está dispuesto a sanarnos en muchos aspectos, si no en todos. El último de esos aspectos es el físico, el corporal. Pero el más importante para el Señor es cuando nos mira y nos ve como habitación de su espíritu, y a veces tan empobrecidos por nuestra forma de pensar, por nuestras propias cárceles, por nuestras pasiones. Cuando Él tiene todos los recursos para levantarnos en una vida floreciente y en una vida con un significado profundo y completamente satisfactorio. Entonces ayer veíamos que cada ser humano está bajo influencia continua de fuerzas invisibles. Ese era el primer punto del cual se desprendió el segundo que vimos ayer, que o está influenciado o controlado en sus sentimientos, pensamientos y deseos por el príncipe de este mundo y sus demonios, o, que es lo que vamos a ver hoy, está lleno del poder espiritual superior que proviene de Dios y que controla toda esa alma nuestra caótica y nos lleva hacia un mundo de armonía. Pero para eso se requiere algo muy particular que está en Mateo 13, 57 al 58. Dice la palabra allí que los judíos, entre paréntesis, se escandalizaban de Él, pero Jesús les dijo: ¿qué es escandalizarse de Cristo? Eso hay que entender. Cuando el Señor me dice algo y yo pongo un estado de incredulidad o de sorpresa negativa, o incluso de cuestionamiento, es decir, cuando la palabra me está hablando claramente y yo cuestiono la palabra, ahí estoy siendo escandalizado por la palabra. Por eso es escandalizarse de Jesús, es escandalizarse de la palabra. Él es el verbo. Por eso Jesús les dice: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Este es un fenómeno muy llamativo, y es que entre más cerca está el profeta o el predicador o el maestro de la palabra del corazón de las personas, entonces a veces es mucho más fácil que esas personas no reciban. Es lo que ocurre en nuestras familias. Cuando alguno de nosotros acepta el nombramiento del Señor como ministro de Él y empieza a tomar en serio ese ministerio, los primeros que se oponen son los de la familia. No todos, pero una parte importante y dolorosa de nuestra familia se levanta. No creen, se escandalizan, como diciendo: ¿y tú quién eres que nos vienes a decir esas cosas cuando tú estás lleno de defectos? Eso es escandalizarse de Cristo. Pero la conclusión es contundente y está en el versículo 58. A causa de ese escándalo, de ese no recibir la palabra, dice: y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Y esto se refiere allí a la tierra del Señor, a Nazaret, donde Él había crecido. No hizo muchos milagros. ¿Cuántas cosas quiere hacer el Señor? ¿Cuánto querrá sanarnos? ¿Cuánto querrá quitarnos de cadenas de esclavitud, de cárceles, de pensamientos negativos? Y sin embargo, nosotros frenamos la obra de Dios, principalmente por lo que dice allí, a causa de la incredulidad de ellos. Porque incredulidad es no solo creer, es confiar
y en ser fiel. Yo soy fiel a pesar de que no vea lo que a mí me agrada. Me mantengo allí. Entonces, si algo no me gusta de la palabra del Señor, no importa, yo la tomo y la incorporo a mi vida, la como, lo que veíamos en la cena, la como, porque es palabra de Dios, porque si es de Dios es sabia, es buena. ¿Y quién soy yo para contender con todo esto? Entonces aquí tenemos una de las grandes causas por las que el pueblo de Dios no se sana, por causa de la incredulidad de ellos. Y vuelve y lo corrobora en la primera de Pedro 1:5, diciéndonos que son guardados por el poder de Dios mediante la fe para la salvación preparada para ser revelada en el tiempo final. Aquí hay muchas cosas en ese versículo. Lo primero es que la salvación, si bien empieza como la Pascua, un día, el día en que se sale de Egipto, culmina después de que el pueblo pasa por el desierto y llega a la tierra prometida. Entonces la salvación no es un día, la salvación es todo un proceso de cada día para mantenerse en esa provisión de Dios para el pueblo. Mediante la fe, nos decía allí, corroborando el por qué el Señor no pudo hacer más milagros de sanidad. Y guardados por el poder de Dios. Aquí la palabra clave es que Él con su poder nos mantiene en el camino de la vida eterna, guardados, como si sus manos nos estuvieran rodeando continuamente. Esto es lo que hace Dios con nosotros, por el poder de Dios. Poder. El poder de Dios es lo que actúa en nosotros en todo momento. El poder es el que nos transforma, el poder es el que nos santifica, el poder es el que nos libera. Entonces, el poder viene de una raíz griega que es dunamis, de la cual nace la palabra dinamita. ¿Qué significa en griego dinamis? Miren esto. Primero, poder milagroso. Por lo general, un milagro en sí mismo. Ya. Entonces, cuando yo desecho la incredulidad de mi vida, según nos decía Mateo 13:58, permito que el Señor obre el poder suyo, que son milagros en mi vida, milagros. Creo que muchos cristianos están caminando en estos tiempos pensando que los milagros de Dios ya no existen, o ya no son, ya se dieron, o solamente en ciertos sitios muy particulares, con ciertos pastores que botan milagros a diestra y siniestra. No, hermanos. Cada día en tu vida es un milagro. Cada respiración es un milagro. Cada pensamiento hacia arriba es un milagro. Y cada pensamiento que tú desechas del mundo es otro milagro. Porque estamos en un mundo que esclaviza de una manera impresionante. Sin que nos demos cuenta nos contamina y nos hunde. Por tanto, el poder de Dios nos saca cada instante de esa arena movediza. El dinamis es también eficacia, fuerza, ímpetu. Cuando tú a veces te sientes entusiasmado por leer la palabra de Dios o por hablar con Dios, ese es el poder de Dios obrando. Es maravilla, y ya lo dijimos, milagro. Dinamis es también capacidad, potencia. O sea, todas las cosas opuestas a la debilidad de la carne, a la escasez de la carne, es lo que es el poder de Dios. Cuando tú estás entusiasmado, cuando estás cálido, cuando estás con bríos para hacer algo para Dios, estás lleno del poder de Dios. Es de Él, no es tuyo. No nació en ti, nació de Dios y lo colocó en ti. Entonces, tú eres guardado por el poder de Dios mediante la fe. Esto lo tenemos que entender para comprender la sanidad que no vamos a poder ver hoy. Efesios 6:10 nos dice: por lo demás,
fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Nos hablaba de poder, dunamis, vuelve y nos habla aquí. Entonces, hermanos, estamos llamados a fortalecernos en el Señor, lo cual quiere decir que no es en tu entusiasmo, en tu fuerza, sino en la fuerza del Señor, porque dice allí, y en el poder de su fuerza, de su dunamis. Si no lo tienes, pídeselo, pero créelo con firmeza, para que no seas como una ola del mar que va y viene. En un momento estás entusiasmado y al siguiente estás deprimido. Con el Señor, Él te puede mantener, no que no haya altas y bajas, pero te puede mantener firme cuando estés en las cimas y cuando estés en los valles. Pero es que esas cimas y valles son de la vida, ya no son tuyos, ya no son de tu sentir, de tu estado de ánimo. Es muy diferente. El hombre de doble ánimo es el que está variando en su interior de entusiasmo a depresión. No son las circunstancias externas. Entonces, fortalécete en el Señor, pero créelo, hermano, confía en Él y en el poder de su fuerza para que veas las cosas grandes que Dios hace. Por ejemplo, tomar la cena y mirar la palabra que está en Lucas y en la primera de Corintios para profundizar y entender más. Lo puso en el corazón. Yo he aprendido a reconocer que todo viene del Señor, toda buena dádiva y todo don perfecto viene del cielo. Cuando uno hace algo para la voluntad de Dios, lo hace porque Él es el que provoca el querer como el hacer. Tú tienes que confiar más en eso, en que el Señor coloca ese querer y coloca el hacer. Efesios 3, 19 al 20, versículo 19. Y de conocer, es lo que estamos haciendo, profundizando para conocer el amor de Cristo, el amor, todo lo contrario del miedo, del resentimiento, del odio, de la separación, de la división, de la contienda, el amor que lleva a la armonía. Por amor, porque el Señor hizo el universo, por amor fue que el Señor te hizo a ti, y por el amor de Dios es que Él te tiene reservado o reservada para grandes cosas. Tengo carga en mi espíritu porque estoy pensando mucho en la eternidad. Estoy queriendo comprender, aunque sea un poquito, de eso que nos espera. Estamos un día más cerca de la eternidad y cada día muchísimo más cerca. Conocer cuál es el propósito de nuestra vida aquí es entender un poco de la eternidad, porque lo que hacemos aquí hoy es abrir puerta para la eternidad. Está abierta, lo dije mal, es entrar por la puerta de la eternidad más bien que abrió el Señor. Entonces, cada estudio que hacemos, cada reunión de la palabra, cada comprensión de un poquito más de la verdad de Dios, cada meditación sobre su palabra, es un paso más hacia la eternidad. Allá veremos por qué el Señor insistía en que estudiáramos aquí, por qué no lo dejó todo para allá. De conocer el amor de Cristo que sobrepasa todo conocimiento. Es inmenso. El universo mismo no logra explicarnos todo el amor de Dios. Para que así sean llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Captaste? A través del conocimiento del amor de Cristo, puedes ser lleno de la plenitud de Dios. Yo no creo que aquí haya nadie que esté congregado alrededor de esta palabra que no quiera ser lleno, pleno de Dios, pleno de su paz, pleno de su amor, pleno de su perdón, pleno de su esperanza. ¿Y por qué no? Pleno del conocimiento, del entendimiento de Dios.
Obviamente aquí no lo vamos a poder lograr, pero cada paso que damos es uno más hacia esa plenitud. Eso es lo que el mundo llama felicidad, pero no lo entiende. Felicidad es plenitud interior, y es la plenitud de Dios la que da la felicidad, que va a ser plena y completa allá arriba, pero aquí podemos tener adelantos grandes. Entre más camines tú con el Señor, vas a ver cómo tienes un grado más y uno más y uno más de plenitud, de felicidad. Versículo 20. Y a aquel que es otra vez poderoso, lleno de dunamis, para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o pensamos, otra Biblia dice, o imaginamos, según el poder que actúa en nosotros. ¿Ven esta palabra? El poderoso, el eterno, el altísimo, hace las cosas de una manera que nosotros no alcanzamos a imaginarnos siquiera. ¿Cómo las hace? Por el poder del poderoso que mora en nosotros, que actúa en nosotros, del Dios que mora en tu corazón. Yo he dicho muchas veces que si Dios se mueve, si Dios habla, si Dios hace algo en el corazón tuyo, algo tiene que pasar muy grande en tu vida. Si tú te acercas un poco más a Cristo, algo grande tiene que pasar en tu vida. Con Dios nunca veremos ese estado de que no pasa nada. Con Dios siempre pasa algo. Puede que no lo entendamos, pero siempre va a pasar algo. Entonces, hoy, para terminar, y dejamos pendiente la sanidad del alma y del espíritu para la semana entrante. La primera conclusión de todo este estudio que hicimos ayer y hoy es que el mundo tiene dos especies humanas: hijos de Dios e hijos del diablo. La segunda conclusión es que cada uno de estos hijos, de estos dos grupos de hijos, actúa según qué es lo que lo llena o según su naturaleza. Los hijos del diablo, pues los deseos de su padre quieren hacer, lo dijo el Señor en Juan 8. La pregunta es si los hijos de Dios, los deseos de su padre quieren hacer, de su padre Dios. Y entonces la respuesta es sí, pero para los que son maduros y espirituales. Y la respuesta es, quién sabe, para los que son carnales. Ellos todavía quieren hacer los deseos de su ex padre, el diablo. Entonces, ayer decíamos que es una decisión y que la santidad es una decisión. Señor, yo quiero que tú me santifiques. Yo decido apartarme cada vez más, cuésteme lo que me cueste, duélame como me duela, de las cosas de Egipto, de las cosas del mundo, de los deleites y placeres del mundo. Y la tercera conclusión es que cada fuerza, la fuerza del diablo o la fuerza de Dios, influencia principalmente el alma de cada ser humano, es decir, la mente, la voluntad y los sentimientos. Con esta lección tú debes vigilar, guardar muy bien lo que de aquí en adelante vas a hacer con eso, con tu mente, voluntad y sentimientos, para que le sirvan a uno o le sirvan al otro. Tú escoges. Bueno, dejamos ahí. Entonces vamos a orar. Amén. Bendito Señor, gracias. Amén. Gracias por tu santa palabra, Señor. Tú eres todopoderoso y en tu palabra dice que eres poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendimos. Amén. Ayúdanos a esperar, a no temer, a confiar, entregarte todas las cargas a ti, porque el que para nosotros es imposible, para ti es posible. Bendecimos esta hora, este momento, ayúdanos a crecer espiritualmente, a no tomar
la vida contigo de una manera ligera, no profunda ni relevante, porque tú eres lo más importante. Amén. Lo hemos comprobado todos cuando hemos tenido dificultades, que el único que está ahí siempre para escucharnos y apoyarnos eres tú. Tú eres el centro de nuestra vida y estamos agradecidos. Bendecimos este momento y te damos muchas gracias por todos y cada uno, por tanta gente a la que le compartimos diariamente, Señor, para que tu palabra no se devuelva vacía. Te lo pedimos, Señor, porque ya vienes pronto. Ayúdanos a entender lo que es la vida eterna, Padre, y lo que vamos a hacer allí contigo. Amén. Gracias te damos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.